Hoy tenía pensado contar solo algunas historias inquietantes que ocurrieron durante viajes de pesca. Historias de esas que suelen pasar cuando alguien está lejos de la costa, rodeado solo por agua y silencio. Pero mientras revisaba relatos enviados por oyentes y lectores, empezaron a aparecer cosas mucho más extrañas de lo que esperaba. Al principio pensé que serían simples anécdotas de mala suerte en el mar, tormentas repentinas, animales peligrosos o momentos tensos en plena oscuridad. Pero no. Algunas de estas historias iban mucho más allá de eso. Así que este episodio terminó convirtiéndose en algo más grande. Vas a escuchar relatos sobre criaturas en el océano, encuentros inexplicables cerca del agua, y momentos en los que alguien simplemente salió a pescar, esperando una noche tranquila, y terminó enfrentándose a algo que no debería existir. Porque cuando estás lejos de la civilización, rodeado solo por el sonido del agua, empiezas a darte cuenta de lo poco que realmente sabemos sobre lo que vive bajo la superficie. Bienvenido nuevamente a Encuentros Inexplicables. Si alguna vez te ha pasado algo extraño mientras trabajabas, conducías o estabas en medio de la naturaleza, algo que todavía no puedes explicar, puedes enviar tu historia para que aparezca en futuros episodios. Muchas de las historias que escuchas aquí vienen de personas comunes, que simplemente tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ahora apaga las luces, ponte cómodo y empecemos. Algo bajo las olas. Quien haya pasado suficiente tiempo en el mar sabe que el océano puede volverse peligroso muy rápido. No solo por las tormentas, también por lo que podría estar escondido debajo de la superficie. El océano es enorme, oscuro y en gran parte inexplorado. Incluso hoy en día hay zonas donde los humanos apenas han mirado. Entre 2013 y 2018, un hombre trabajó como pescador de líneas largas en el Golfo de México. Pasaba semanas enteras en el mar capturando peces de profundidad. Era un trabajo duro. Largas jornadas, poco descanso y días enteros rodeados solo por agua. Pero también tenía momentos increíbles. Uno de sus favoritos ocurría por la noche, cuando el agua se llenaba de plancton bioluminiscente. Cada movimiento del barco hacía que la superficie brillara con pequeñas luces azules, como si el océano estuviera lleno de estrellas. Era un espectáculo tranquilo, casi hipnótico. Durante casi 2 semanas de un viaje en particular, todo fue perfecto. Buen clima, capturas abundantes y un mar sorprendentemente calmado. Parecía uno de esos viajes en los que todo sale bien. Pero el día número 13 cambió todo. Aquella mañana despertaron con un aviso de tormenta y tuvieron que recuperar parte del equipo rápidamente para evitar perderlo. Las olas comenzaron a crecer y el cielo se volvió gris en cuestión de minutos. Durante varias horas, navegaron entre olas fuertes hasta que finalmente lograron salir de la tormenta. El mar volvió a calmarse. Cuando revisaron el GPS, notaron algo curioso. Estaban sobre una zona profunda del océano que el capitán llamaba el Ojo del Diablo. Cuando le preguntaron por qué tenía ese nombre, el capitán solo respondió que ese lugar siempre le había dado mala espina. No dio más explicaciones. Poco antes del amanecer ocurrió algo extraño. El barco recibió un golpe desde abajo. No era un impacto fuerte, pero sí lo suficiente como para que todos lo notaran. El casco vibró ligeramente. Al principio pensaron que había sido una corriente o alguna variación del fondo marino, pero entonces volvió a ocurrir. Otro golpe. Esta vez más claro. Los tripulantes se acercaron al borde del barco intentando ver qué estaba pasando, pero el agua era demasiado oscura para distinguir algo. Decidieron encender las luces del barco antes de empezar a trabajar. Cuando los reflectores iluminaron el agua, uno de los pescadores dejó escapar un grito. Debajo del casco del barco había un ojo enorme. Era de color ámbar y casi del tamaño de un plato grande. Y estaba mirando directamente hacia ellos.
Durante varios minutos, todos se quedaron paralizados mirando esa cosa que flotaba justo debajo de ellos. Nadie hablaba. Nadie sabía qué hacer. Entonces, el barco empezó a elevarse ligeramente, como si algo gigantesco estuviera subiendo desde las profundidades. Cuando parte de la criatura rompió la superficie, pudieron ver su piel. Era oscura, casi negra, pero con pequeños reflejos que parecían estrellas brillando débilmente. En ese momento, el capitán salió de la cabina con una escopeta. Sin decir mucho, apuntó directamente a la criatura y disparó. El sonido que siguió fue indescriptible. Algo entre un chillido y un ruido metálico tan fuerte que les hizo doler los oídos. La criatura desapareció de inmediato bajo el agua. El barco cayó de nuevo sobre las olas con un golpe seco. El capitán encendió los motores y se marcharon a toda velocidad. Nadie dijo una palabra durante mucho tiempo. 50 millas después, el capitán preguntó si querían continuar el viaje de pesca. Todos respondieron lo mismo. Querían regresar a casa. El hombre que contó esta historia dejó ese trabajo poco tiempo después, porque desde ese día sabe una cosa con certeza. En el océano hay cosas enormes viviendo en la oscuridad, y a veces se acercan demasiado a la superficie. El dragón del lago. En 2015, un hombre vivía en Orcas Island, una isla ubicada en el estado de Washington. Es un lugar bastante conocido por su naturaleza. La zona está rodeada por el mar de Salish, donde es común ver ballenas, focas y en aguas más profundas, incluso pulpos gigantes. Los canales entre las islas son muy profundos, y las corrientes cambian constantemente, creando paisajes impresionantes, pero también un poco inquietantes. Pero en el centro de la isla hay algo diferente. Un lago profundo llamado Cascade Lake. Durante un verano entero, él y sus amigos solían pasar allí casi todos los días. Nadaban, saltaban desde rocas altas y pasaban horas descansando en la orilla cuando el sol empezaba a caer. Era uno de esos lugares que parecen tranquilos y seguros. Un lugar donde nada extraño debería ocurrir. Una tarde estaban cerca de un pequeño puente de madera, saltando al agua una y otra vez. El lago estaba tranquilo y el agua era clara. Había pequeños peces nadando cerca de la superficie que a veces mordían suavemente los pies de quienes se quedaban demasiado tiempo quietos. Nada fuera de lo normal. El tipo de cosas que pasan en cualquier lago durante el verano. Pero cuando decidieron caminar hacia unas rocas cerca de la orilla, notó algo raro. Su perro se había quedado atrás cerca del puente. Cuando el animal vio hacia dónde habían ido, saltó al agua para alcanzarlos. Pero lo hizo de una manera extraña. Nadaba extremadamente rápido, casi desesperado, como si estuviera intentando salir del agua lo antes posible. Este era un perro que normalmente evitaba meterse al agua, así que verlo nadar de esa forma ya era raro. Cuando finalmente llegó a la orilla, salió del agua rápidamente y se sacudió. Pero no parecía relajado. Estaba tenso, mirando hacia el lago como si algo lo hubiera asustado. Uno de sus amigos comentó entonces que había algo curioso un poco más adelante en la playa. Parecía una raíz enorme de árbol que sobresalía del suelo. Cuando se acercó a verla mejor, notó algo extraño en su forma. Desde cierto ángulo parecía la cabeza de un dragón. Tenía dos protuberancias como cuernos y una forma que recordaba a un rostro. Incluso parecía tener una especie de mandíbula. Pensó que era solo una coincidencia curiosa de la naturaleza, hasta que algo llamó su atención. En el agua, a pocos metros de él, había algo que no estaba allí antes. Parecía un tronco flotando cerca de la orilla. Pero no era un tronco. Tenía una forma demasiado definida, alargada, cubierta de lo que parecían ser escamas o placas oscuras,
y en la parte frontal había algo que parecía un hocico largo, similar al de un reptil. Entonces lo vio. 2 ojos, ojos que lo estaban mirando. El miedo lo paralizó por completo. Durante unos segundos no pudo moverse. Sus perros comenzaron a ladrar frenéticamente hacia el agua, corriendo de un lado a otro sin dejar de gruñir. La criatura no hizo ningún movimiento brusco, simplemente flotaba allí, casi inmóvil, observándolo. Él retrocedió lentamente sin quitar la vista de esa cosa. Paso a paso se fue alejando hasta reunirse con su amigo. Cuando regresaron juntos al lugar para mirar de nuevo, la criatura ya no estaba. El agua estaba completamente tranquila, como si nunca hubiera habido nada allí. Más tarde comentó lo ocurrido con alguien que había crecido en la zona. La respuesta que recibió lo dejó helado. Según él, en algunos lagos de la región siempre se había hablado de dragones de agua. Criaturas antiguas que, según las historias locales, se mueven entre lagos y el océano a través de túneles naturales bajo la tierra. Puede sonar absurdo, pero hay algo curioso. Años antes, cerca de ese mismo lago, un campista fue encontrado muerto con marcas de mordidas extrañas por todo el cuerpo. Las autoridades dijeron que probablemente habían sido nutrias, pero quienes conocen bien el lugar no están tan seguros. Algunos creen que algo vive en las profundidades de ese lago, algo que rara vez se deja ver, pero que de vez en cuando sube a la superficie. El agua cubre más del 70% de nuestro planeta. Ríos, lagos, océanos, lugares hermosos, pero también llenos de zonas que los humanos apenas hemos explorado. Así que cuando alguien dice que vio algo extraño mientras pescaba o navegaba, tal vez no sea una historia inventada. Tal vez simplemente tuvo la mala suerte de encontrarse con algo que normalmente permanece oculto,